Dat is aardig. Zo! Dat kan hij dus ook. Senesi. Die zagen we niet aankomen. Marcos Senesi. Vol overtuiging de bal binnen geramd werkelijk. En dat kan hij dus ook. Echt een snel handelen, snel denken, perfect uitvoeren. Daar nog strak voor geeft. Senesi. Ja, daar omhoog. Ja, die is van de schitterende treffers dit seizoen. De puiken voorzet dan. dan. Is daar Senesi. Dat was van Senesi. Goeiedag, hé. Concordia. La viví creo que 10 años más o menos porque yo desde muy chico, bueno, mi mamá me quiso tener en Concordia porque ella es de ahí, mi papá es de Buenos Aires. Y vivimos un tiempito en el sur de Argentina hasta que a los 3 años creo que vamos a Concordia, que es donde es mi mamá. Es muy lindo, creo que tuve muchísimos amigos que con el tiempo se fue armando un círculo muy pequeño que creo que en Concordia tengo 2 o 3 amigos que son muy cercanos a mí. El colegio, mis abuelos, mis primos, somos una familia muy grande. Me acuerdo que de la pelota, que jugaba la pelota. Hermoso, los rulos. Mimoso era. Muy mimoso, dulce. Un chico muy dulce, muy... Yo a todos mis nietos los amo, pero Toto me estremece la vida. Es algo que fue como una luz en mi oscuridad, porque pasó un momento muy difícil y llegó él. Y llevó el nombre de mi hijo, Marcos. Marcos empezó a caminar con una pelota en la mano y tomado de una perra Rottweiler del lomo. Esa fue la forma en que empezó él a caminar. Siempre la pelota fue su compañera, nunca dejó de estar con una pelota de fútbol cerca de él. ¿Y cómo? ¿Vamos a largar la pesca o no? Vamos a largar la pesca. Total, no salen los audios. Sale la imagen nomás. Vamos, dale. Concordia está relacionado con la pesca, sí. Más que nada viene gente de muchos lados justamente por el tema del dorado, el pescado del dorado que le llaman, y la boga. Es conocida mundial, no sé si mundialmente, pero por muchos lados es conocido justamente por la pesca, más que nada es por la pesca, porque los peces vienen subiendo, vienen de agua abajo y llegan hasta acá, más que nada. Tienen solamente 2 esclusas ahí, tío, para pasar. Dos calafines. 2 tienen nada más para pasar para el lado del lago, ¿viste? Entonces la mayoría queda de este lado y bueno, y acá donde se produce la pesca, ¿verdad? A Marcos sí le gustaba la pesca, pero más que nada le gustaba el fútbol. El fútbol era
es lo primordial. Él se levantaba a la mañana, ya era con los botines puestos y el short puesto de fútbol. Mire acá. Acá. Otro taller, pero este de taller de lectura. Qué niño más bonito. Excelente. Mi Marcos. Marcos fue un niño en primaria dulce, muy responsable, introvertido, con una sonrisa preciosa, buen compañero, muy querido y con una calidez muy especial. Era un niño pequeño, pero sí teníamos claro cuál era su destino. Y creo que con su pasión y con el acompañamiento de su familia, hoy puede lograr ese sueño maravilloso. El Club Salto Grande, sí, estaba muy cerca. Agarraba la bici o a veces me iba caminando porque eran 15 minutos caminando, no era mucho. Y siempre entraba por la parte de atrás que había algunas rejas rotas. Me metía por los huequitos porque si no tenía que dar una vuelta muy grande para llegar. Así que nada, tengo grandes recuerdos ahí. He hecho todos los deportes, he hecho ahí adentro, he jugado el rugby ahí, he jugado el tenis, pero nunca he dejado de lado el fútbol, siempre era fútbol y un extra. Él vivía en el club todos los días. Él vivía en el club. Nosotros sabíamos ir al club también a verlo, cuando jugaba, cuando era chico, con la mamá. Él era un jugador muy tranquilo, mucha serenidad, le daba mucha confianza al equipo, una persona muy buena dentro del campo y a su vez muy bueno técnicamente. Siempre fue distinto técnicamente y esa confianza que le daba el compañero nos ayudaba a todos como equipo. Él es un nene a esa edad que para mí no se destacaba, no era el distinto, no era esa persona que vos digas sobresale sobre el resto. Es una persona así que le gustaba entrenar, que le gustaba estar en el club. Él vivía acá, y siempre con su pelota y seguramente con algún amigo, siempre acompañado de alguien y con la pelota. Por eso digo, la característica de él es un nene muy humilde, muy sencillo. Yo siempre rescaté eso de él, y ahora de grande lo veo también y sigue con esa humildad, con esa sencillez, y me parece una persona que eso lo hace sobresalir también del resto, ¿no? Cada vez que nos juntamos con los chicos que llegaron afuera y hablamos, estamos de acuerdo que las etapas más lindas las vivimos acá en el club, donde solo queríamos jugar al fútbol, divertirnos y pasarlo con amigos. Yo creo que lo ha disfrutado muchísimo y siempre lo manifiesta. Nada, fue toda una experiencia muy linda, y cada vez que me acuerdo de Concordia me acuerdo de las calles, de los momentos vividos en el club también, en el que jugaba al fútbol. Nos juntábamos muy seguido, siempre había una casa, éramos 8 o 9 que nos juntábamos a dormir todos juntos el día antes del partido, el día después,
íbamos todos a una casa, comíamos ahí, picábamos algo y al otro día a la cancha a jugar, y después del partido a la casa de otro compañero a jugar a la Play, a ver películas, lo que sea. Era un grupo muy lindo. Siempre me sentí muy protegido. Mi papá en ese momento, al par de años, mi papá se va a vivir a Buenos Aires por trabajo y venía a visitarnos todos los fines de semana. Mi mamá a veces se tenía que ir de viaje por trabajo también, tenía que ir a traer la comida a casa. Me emociona porque sí, quizás uno siendo chico no se da cuenta porque todos los días tiene el plato en la mesa y quizás mi vieja se tenía que ir por trabajo y nosotros nos quedamos a veces con mis abuelos o mi tía, o venía una chica a cuidarnos, que gracias a Dios tuvimos la posibilidad de poder hacerlo, de ellos poder hacerlo, de tenernos cuidados. Así que nada, es algo que yo siempre se lo valoré a ellos dos. Creo que nada, que fueron un montón de cosas muy lindas y que me ayudaron a crecer y a valorar un montón de cosas. Él siempre decía que él quería ser como el abuelo. Él tiene el nombre del abuelo Pancho, lo tiene tatuado, se hizo un tatuaje en el brazo que dice Pancho, porque él dice que él quería ser como el abuelo Pancho. Mi abuelo era boxeador, me llevaba a guantear con él, a pelear, a entrenar con él, íbamos a pescar, me llevaba en todo momento donde él se iba, siempre me llevaba a mí, me llevaba a dar vueltas en la moto, que era algo como, wow, me voy a dar una vuelta en la moto con mi abuelo. Así que, nada, fue un momento muy lindos que he vivido con ellos también y nada, siempre tengo un respeto y un cariño muy grande. Siempre cuando empecé a jugar, siempre quise sacarlos del barrio donde estaban. De poco tuve la posibilidad de llevarlos a una parte mejor de Concordia, una zona más tranquila, donde ellos puedan estar bien y relajarse. Así que les compré la casa. Entonces es como un regalo que ellos se lo merecen. Baño con la mampara que estamos terminando de a poco, son dos hermosos dormitorios. Allá arriba no les puedo mostrar porque se está trabajando. Y bueno, y después tenemos nuestra, como en todo lugar muy religioso, la churrasquera. La churrasquera es lo fundamental. Y a Marco le encanta. Hasta le encanta si pudiera él tener para hacer los corderos a la estaca, para él el cordero a la estaca sería lo ideal de él. Es el fuerte de él, ¿viste? Pero bueno, y esta es la parte de la churrasquera. Esta es la cocina comedor que todavía faltan cosas que se tienen que traer, hay cosas que se tienen que ir arreglando, pero bueno, es lo que está ya formado. En realidad, la casa está prácticamente en 96% hecha. Es divina. La verdad que es increíble.
Yo no sé cómo es acá en Holanda, pero bueno, allá te vas a probar a los clubes. Tuve la primera oportunidad de ir creo que fui a Boca, la primera. Cuestión que fui con mi abuelo, tenía que llevar certificado médico de que estaba en buena salud y bueno, pasó algo, nos olvidamos, cosas de la vida, puede pasar. No me dejaron hacer la prueba, pero me dijeron que vuelva a ir y no volví a ir. Después tuve la chance de ir a Argentinos Juniors y el técnico, el coordinador en ese momento, que hoy es técnico de la Sub-23, hablando a mi viejo le dice, mirá, no lo voy a llevar a Marcos, no queda porque no es más de lo que tengo. Y eso me dolió bastante, me tocó, tengo que admitirlo, me dolió. Y ahí es como que se me fue yendo un poco la ilusión de ir a un club, de seguir jugando, de irme a un club de Buenos Aires, de los conocidos, pero iba a seguir jugando en Concordia. Después de mucho tiempo aparece el mejor amigo de mi papá, de la infancia, de muchísimos, no sé cuánto tiempo sin verse, sin hablar. Me convenció de llevarlo a San Lorenzo, que estaba de gente conocida de él, de coordinadores de las inferiores, y bueno, lo llevamos, lo probaron, lo volvieron a citar y bueno, yo le dije si quería volver a Boca y me dijo que no, que quería seguir en San Lorenzo y siguió en San Lorenzo. A Marco lo conocí por primera vez en el predio de San Lorenzo, cuando bueno, él vino a probarse ahí al club. Yo en ese momento estaba de coordinador de fútbol infantil y me dice Norberto si podía traer un chico a probar, categoría 97, que era medio amigo o familiar. Bueno, quedamos una fecha y bueno, así fue cuando Norberto lo presentó ahí en el club a Marcos. Mirá, en ese momento, a ver, particularmente de Marcos me sorprendió la técnica que tenía, porque es un chico que no venía de jugar o de competir en otros clubes importantes. Un chico que la verdad siempre ha sido un jugador muy técnico y como te dije anteriormente, me sorprendió su manera de cabecear, ¿no? Lo que él despegaba, la potencia de pierna que tenía para despegar del piso y la técnica que tenía para cabecear. Fue algo que siempre me llamó mucho la atención, es algo innato de él que lo ha traído. Porque calculá que nosotros cuando empezó, él era chiquito, tendría 10, 12 años, no mucho más. Fue un salto importantísimo, fue un desafío, pero fue algo que él tenía asumido y que era su desafío, que era lo que él personalmente quería hacer. Él quería ser jugador de fútbol. Él siempre tuvo claro que le gustaba el fútbol. Cuando nos vino a contar que se iba a probar a Buenos Aires, fue una gran alegría porque todos sabíamos de su pasión por el fútbol. Y sin dudas es un gran ejemplo a seguir. Tan importante esto de realmente despertar y seguir con esfuerzo, con trabajo hacia el objetivo que cada uno tiene en esta vida, que sí se puede, que es posible. Y Marcos es un gran referente para muchos chicos. Era un momento donde sí iba a agarrar lo que quería realmente, que era irme quizás a un club, a Buenos Aires, una ciudad 3000 veces más grande que Concordia, que yo iba de casa caminando al club, imagínate, y de ahí en Buenos Aires empezar a los colectivos, subtes, para poder llegar al colegio, para poder llegar al club. Creo que fue todo un cambio bastante grande. Y Marco venía como decís vos, de Concordia,
con pocos vicios a los chicos que por ahí venían acá de Gran Buenos Aires, de los chicos que están acá en Capital, donde por ahí el chico del interior todavía era un poquito más inocente que los chicos que están acá, venían con otro roce. Y al principio fue difícil. Fue difícil porque te miden al principio, bueno, te prueban en los entrenamientos, te dicen, bueno, vamos a ver qué onda este pueblerino, porque bueno, ellos son de Buenos Aires, ellos no saben que hay fuera quizás algunos. Pero la verdad se ha adaptado rápido. Yo me acuerdo que en los primeros 5 o 6 meses que fue la adaptación de él, y después empezó a jugar. Ya una vez que empezó a jugar, ya no dejó de jugar nunca más. Desde Semillero Azulgrana estamos en el club desde el año 2007-2008 y a partir de ahí nosotros hemos incorporado el aspecto audiovisual dentro de lo que es el fútbol formativo, filmando todos los partidos de divisiones inferiores y conociendo a los chicos desde sus comienzos hasta lo que fue la primera división. Vi todos los partidos de Marcos Senesi en el fútbol juvenil de San Lorenzo y es de alguna forma un aval para haber conocido su minuto a minuto, su crecimiento progresivo dentro de San Lorenzo. Lo primero que me sorprendió de Marcos fue su contextura física, un jugador que trabajaba muy bien en la técnica, en la salida del fondo y que se hacía fuerte en el golpe de cabeza, tanto en su área como en el área rival. Era una evolución constante, semana a semana, mes a mes, iba creciendo, iba evolucionando, empezó a tener un poco más de agresividad en la marca, empezó a tener un poco más de voz de mando, que eso por ahí no lo traía incorporado porque el roce y la calidad de los partidos que jugaba en el interior no eran los que se jugaba acá en Capital. A partir de que empezó a competir, empezó a adquirir todo eso y bueno, después terminó de desarrollar todas sus condiciones que él traía innata y que obviamente fue aprendiendo también con el transcurso del tiempo y con distintos entrenadores que ha tenido. Pasale, raza. Sabía que pulir ese diamante y tratar de darle las mayores herramientas para que él pueda crecer y todas las falencias que nosotros veíamos que él tenía que mejorar, tratar de transmitírsela. Fue mucho más fácil con él por el contexto familiar y porque es un chico que estudiaba, que es inteligente. Lo que tiene Marcos, más allá de tener el acompañamiento familiar, que siempre va por más. Nosotros cada cosa que le transmitíamos era como una cosa que él lo tomaba como una responsabilidad. Y cuando uno es responsable en la vida y lo traslada eso a lo profesional, los logros van a ser mucho más rápidos y eficientes que cualquier otro chico. Y yo veía en este chico unas condiciones realmente extraordinarias, veía un temperamento de jugador que a veces hasta había que corregirle, que salía todas las pelotas jugando, con una presencia, con una personalidad. Y a mí esa clase de jugadores me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho, si tengo que corregirle algo, de a veces enseñarle, que yo creo que fue lo que aprendió Marcos, es que a veces cuando las cosas no están bien, tirarla a la tribuna, la pelota es también de buen jugador, según el momento. Sí, Marcos es de un perfil muy bajo, es una persona muy callada. Lo hemos puesto de capitán del equipo, siendo así callado más que nada por lo que representaba, porque también tiene que ver lo que se ve como institución a lo que vos querés transmitir desde la afuera. Y son jugadores que vos lo estarás viendo, tiene una presencia que por lo menos a mí me enamoraba dentro del campo. Un jugador fino, un jugador de jerarquía, un jugador que con esa zurda parece lento, pero con la cabeza rápida.
Entonces a mí había muchas cosas de él que me llamaban la atención, que sabíamos que por ahí tenía que mejorar algunas otras cosas, el exceso de confianza, lo fuimos trabajando, era un chico que confiaba mucho en lo que él podía dar y lo fuimos trabajando para que ese exceso de confianza no lo traicione, como en algún momento lo ha traicionado, y eso no lo defraude, sino que sepa que había gente atrás que estaba preparándolo para lo que iba a venir. A Marcos lo vimos crecer muy rápido. Como te decía, él empezó a jugar en las categorías, empezó después a jugar en tercera división y eso hizo que lo vea el técnico de primera y que lo convoque para el equipo profesional. Fueron duros, no fue fácil. Lo que pasa es que Marcos va al plantel de primera de San Lorenzo con 18 años. Y sabía que tenía que ir a pelear por un lugar y sabía que no era fácil, había jugadores con mucha trayectoria delante de él con los cuales tenía que acomodarse, ¿no? Tenía que acomodarse y empezar a plantear una lucha para ganarse un lugar. Y bueno, el tiempo le fue dando su lugar, tuvo la oportunidad, la aprovechó y la verdad desde que le dieron 2 partidos de continuidad, nunca más dejó la primera de San Lorenzo hasta que se fue. Y era un plantel con bastantes nombres y en ese momento me decían, che, pibe, me imagino que no estás cagado, mirá que es fútbol nada más, tenés que jugar. Y yo estaba tranquilo, pero bueno, nervioso, porque bueno, mi primer partido, da la casualidad que también es en Entre Ríos, que es el lugar donde soy yo. Y fuimos todos. La madre y los 5 hermanos. No, nerviosos, ansiosos, pero muy confiados en Marcos. Marcos, por la experiencia que me tocó vivir a mí, lo que he visto en el fútbol europeo, lo que he visto pasar en el fútbol argentino también, desde el primer momento ya se veía que era un jugador distinto. Obviamente con muchas cosas a mejorar, porque era joven, porque de eso se hacen también los jugadores, de la experiencia y de los errores. Y bueno, él tuvo ese periodo acá en San Lorenzo, donde pudo sumar experiencia, donde pudo tener algunos inconvenientes como para corregirlos y darse cuenta de que había que mejorar algunas cuestiones, y él lo hizo. Es un jugador grande, importante para San Lorenzo, entonces uno como respeto, che, le hablo, no le hablo, mantengo distancia porque no sé cómo puede ser, y en definitiva terminamos generando una gran amistad, mismo con Gonzalo, con todos los centrales tengo una gran amistad, pero con Fabricio es con el que más me ha tocado jugar, porque éramos en su momento suplentes y terminamos los dos siendo los titulares, y todos los amistosos jugando con él, y él me hablaba, me decía, quizás me ordenaba dentro de la cancha, no, Marco, vení más cerrado, vení más acá, vení más allá, en este momento tenés que salir, no, volvé. Entonces creo que en un montón de cosas él me ayudó a mejorar. Marcos, más allá del nivel futbolístico y lo que él rendía dentro de la cancha, ya se lo veía una persona que quería triunfar. Una de las cosas que veo es que identifico enseguida, obviamente que tal vez algunos que triunfan también, pero al diferente se lo ve enseguida, por la forma de entrenar, por la forma de vivirlo, por la forma de preocuparse, de enfocarse. Y bueno, Marco reunía todas esas condiciones, por eso desde el primer día que lo conocí, que empezó a entrenar con nosotros, yo dije que era de nivel europeo, que tenía que mejorar muchísimas cosas en ese entonces, pero que iba a ser de un jugador europeo. Y lo fue mejorando hasta que el fútbol argentino te lo puede dar. Después del fútbol argentino hay que dar el paso a Europa para seguir creciendo, y él creo que lo hizo en el momento justo.
Donde él es distinto, primero es distinto, como ser para la selección argentina, de que es zurdo. Y un 6 zurdo está costando encontrar en el mundo. En el mundo, fíjate lo que te digo, Paso a paso, se fue acomodando, hasta que un día vino un entrenador, le dijo que era el titular, empezó a jugar, empezó a hacer goles también. La verdad que andaba muy bien en lo que es en la parte defensiva, un jugador que va bien arriba, tanto en el área defensiva como ofensiva también, en ataque y en defensa. La verdad que es un jugador muy completo y bueno, no duró mucho en el club y lo vinieron a buscar rápidamente, ¿no? Yo siempre tuve la idea de, si me iba de San Lorenzo, irme a un lugar donde pueda jugar. Cuando pasó, bueno, que Feyenoord me quería, liga holandesa, digo, me gusta la liga holandesa. Es una liga donde forman muchísimos jugadores, donde salen un montón de jugadores y es una liga atractiva. Entonces dije, Feyenoord, un club grande, sí. Dije, sí, quiero. Marcos, si no está convencido, no va. Le gustó el desafío y dijo que sí. Contame qué sentís, falta firmar, pero sabemos que vas a pasar al fútbol de Holanda para jugar en Feyenoord. Sí, no sé, perdón, no puedo hablar mucho, son sensaciones un poco encontradas. Me cayó todo cuando terminó el partido. Perdón, no. Nou, we waren op zoek naar een linker centrale verdediger. Via Henk Timmer en Henk van Ginkel, de zaakwaarnemers van Jaap Stam, die kwamen toch wel regelmatig met een lijstje namen aan. Uit heel de wereld, maar ook één daarvan was Marco Senesi. Ik voelde me altijd wel de plicht om iedere speler te bekijken. En zo heb ik ook Marcos bekeken en eigenlijk al na 5 minuten was ik diep onder de indruk. Vooral zeg maar vanuit zijn passing, zijn verdedigende kwaliteiten, kopsterk ja, en ook nog waar nog rek in zat. Dus ik vond hem al goed, maar ik dacht ook van, ik denk, nou, dat zou wel eens een hele grote kunnen worden. Onze jongens, zeg maar, onze Feyenoorders in Argentinië, waar via Guido nog een hele goede relatie mee is. Gevraagd van jongens, wat vinden jullie ervan? Nou, Patricio Graaf met een geweldige positieve reactie terug. Ook Julio Cruz kwam terug van joh, als je die kan pakken dan moet je hem nemen. Past perfect bij Feyenoord. Estoy muy tranquilo, me siento en un buen momento para llegar acá. Estoy con muchas expectativas de lograr grandes cosas y bueno, muy feliz. Hij kon natuurlijk niet zo goed Engels. Tenminste een paar woordjes, helemaal niks. Alleen no en yes. Ja, mijn eerste contact met hem was eigenlijk bij de materiaalhok. Toen probeerde ik wat Spaans met hem te praten, maar hij praat al zo snel terug en een andere dialect natuurlijk. Dus ik dacht van nou, laat maar, ik wacht gewoon even nog een paar weken. Maar ja, door de week ging ik steeds vaker proberen te communiceren. En ja, ik had wel gelijk een goede band met hem. No, no lo conocía, pero desde el primer momento mostró sus condiciones. Me acuerdo tanto que las primeras impresiones de mías y el equipo fue que era un central con mucha técnica, que salía muy bien con el balón. Esa fue mi primera impresión y bueno, después ya se acopló, se adaptó a la liga y tomó un puesto en el equipo titular y ya sabemos lo que es Marco Senesi hoy. Vandaag zijn debuut voor Feyenoord. Marcos Senesi. No esperaba entrar tampoco. Nunca había jugado en cancha artificial. La entrada en calor, que es muy distinto a Argentina quizás, la hice solo. En ese momento el preparador físico no me acompañó a la entrada en calor. Me dijo, bueno, corre un poco y vas para adentro. Entonces quizá también fue un conjunto de cosas que fueron pasando antes de que entre, de que nada, que terminó en un error grande. Pero bueno, creo que yo siempre digo, peor que eso no iba a andar. Así que de ahí fue siempre para arriba y de a poco me fui haciendo importante dentro del equipo y bueno.
Prima weer in Rotterdam-Zuid voor Feyenoord tegen RKC Waalwijk. Twee ploegen waar het vertrouwen wat groter is geworden natuurlijk de laatste weken. Maar hij heeft wel wat moeten wijzigen, advocaat. IE is geblesseerd. Senesi gaat daardoor centraal achterin spelen met Van der Heijden. Jugando de central por derecha, un lugar donde nunca había jugado. Karsdorp, last van de Lies, opnieuw. Geertruida dus in de basis en met hem ook Marcos Senesi. Twee linkspoten dus in het centrum bij Feyenoord. Voor het eerst in de basis stond er Dick Advocaat. Weer. 16 meter gebied in mogelijkheid en de goal ook een slemielig doelpunt, maar ja, hij zit er wel in. Zo zet de actie in tegen Geertruida. Zo, en wat een fout van Vermeer. Allemaal het recht erin, de drukte in, de ruimte wel gevonden. Jurgensen, aansluitingstreffer, 1-2. En ook doeltreffend ook, met een beetje geluk. Bal van richting veranderd, 2-2. Er vol achter om het over de streep te trekken tegen de nummer laatst van de Eredivisie in de slotfase. En daar is hij, Senesi. 3-2. Creo que he tenido buenos partidos antes, pero ese fue como una descarga un poco más personal. Más allá de que yo no entendía nada del idioma, de todo lo que se hablaba, me han dicho que me han pegado mucho. Creo que a los jugadores o a muchos jugadores les cuesta mucho adaptarse. Normalmente dicen que toma 6 meses adaptarse a un club. Yo me adapté en 2 meses. Empecé a jugar y me hice importante dentro del equipo y creo que eso marca un poco de quizá la clase de jugador o persona que soy, no sé. Me sorprendió para bien Rotterdam. Me sorprendió para bien. Es una ciudad súper linda, nueva, nos encantó. Y creo que eso es un poco lo que también a él, digamos, llegar a la cancha, llegar a De Kuip, llegar y ver, o sea, se emocionó. Llegamos a un lugar lindo, con gente cálida, los fans, o sea, igual a San Lorenzo, porque tienen ese fuego adentro que nosotros ya lo veníamos viviendo, ¿no? Entonces es como que llegamos a casa, en otro lugar, pero llegamos. Así que no, de alguna manera siempre vemos todos los partidos de él, no nos perdemos ninguno. Sí, es un orgullo enorme, muy lindo eso. En todos los partidos me pasa. Nosotros somos una familia que nos movemos en grupo, es decir, cada uno tiene su potenciación, su exponente de qué quieren ser y bueno, cada uno encaró una profesión distinta. Marcos encaró esto y como cualquiera de los hermanos siempre los hemos apoyado. Por supuesto que son actividades distintas, no las puedo comparar, no son comparables. Pues Ivana, por ejemplo, es odontóloga,
Los otros son, uno es productor, vive en Miami, los otros 3 trabajan en el Estado Nacional. Ninguno es parecido, no tienen actividades parecidas, pero a todos siempre hemos querido darle, acompañarlos y apoyarlos. Somos una familia muy unida, donde están los tuyos, los nuestros, los tuyos, los míos, los nuestros, o sea, todos somos uno, o sea, desde un principio, ¿no? Y eso es fundamentalmente lo que es la familia Senesi Balón. Era hacer asado todos los fines de semana y saber cómo lo hacía, buenísimo. Y llegábamos a la casa y ya había olorcito asado, así que ya venía contento. Ahora ya casi no existe el asado. Ahora voy a tener que ir a Holanda para que me haga uno allá, así que no queda otra. Dat is een hele rustige jongen en ik heb hem in de loop der tijd wel losser zien worden. Ik praat veel met hem, ik heb veel contact met hem. Hij is samen met Sinisterra ook een keer bij me thuis wezen eten. Ik heb die Zuid-Amerikanen ook een keer, zijn we met z'n allen in Rotterdam bij Libero Italiaans wezen eten. Om gewoon eens die gasten in een andere setting met elkaar, maar ook met mezelf te krijgen en dat je toch over andere dingen praat. En gaandeweg is hij wel losser daarin geworden. En ik heb wel het gevoel dat ik ook een soort vertrouwenspersoon voor hem ben. Ja, ik zie veel dingen aan hem en dan vraag ik het en dan is hij in de loop der tijd wel opener geworden. Siempre me está medio encima en el sentido, bueno, dale Marcos, seguí metiéndole. O por momentos quizá uno no está siempre bien. Entonces hay quizás algún que otro entrenamiento donde vos te sentís medio cansado o quizás pasa algo por fuera que uno siempre trata de no llevarlo adentro. Pero bueno, cosas que pasan no lo podés evitar. Y siempre después del entrenamiento me dice, che, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Hablemos. Entonces como que nada, es una confianza que tenemos entre nosotros que nos podemos decir cualquier cosa, que va a estar todo bien y que la relación sigue de la misma manera. Nou, ik heb het vaker met hem over zijn karakter. Ik vind dat hij soms nog wel eens wat meer met het mes tussen zijn tanden mag spelen, trainen. Doe ik deze altijd naar hem. Eso significa cuchillo entre los dientes. Ik vind Marcos het beste als hij een soort boos is, geïrriteerd is. Dan zie je echt dat venijn in zijn duels, in zijn kopkracht, want hij kan verschrikkelijk koppen. Nou, hij heeft bijna heel veel dingen wat veel verdedigers niet hebben. Hij kan ook aan de bal uitstekend voetballen. Nou, dat is al een voordeel ten opzichte van de pure verdedigers die echt uitschakelen en de bal zo snel mogelijk inleveren. Hij is een man die normaal gesproken een man uit kan schakelen, maar daarnaast ook voetballend nog het vermogen heeft om een goede paas te geven en het spel te zien. Toen wij in het begin kwamen, maakten we met het elftal een fantastische reeks door. Uit de organisatie spelen, et cetera. En daar was hij een belangrijk onderdeel in. Linkspoot heeft altijd iets meer, of heel vaak, een iets andere touch dan een rechtspoot. Iets
ja, iets mooier touch, iets beter touch. En hij heeft een goede touch. Dus wat dat betreft is een heel waardevolle speler van ons. Je hebt ook gezien de hele jaar eigenlijk lang. Hij staat daar als linker verdediger. En directe verdediger wordt af en toe gewisseld. Hij is de man in dit centrale verdedigen. En dat heeft hij zelf gecreëerd door zijn prestaties. Schot van Senesi. Even controleren. En leggen hem anders even lekker precies in de kruising. Er was ook helemaal niks meer tussen. Teixeira wat te laag. Omhaal. Dat is aardig. Dat kan hij dus ook. Senesi. Die omhaal van hem was natuurlijk weergeloos. Die andere wat met links en de boven. Ja, dat was geweldige goals. En ja, dat maakt het mooi. Dat maakt het mooi voor ons. En dat is atypisch in principe voor een centrale verdediger. Maar hij durft dat. Omdat je moet toch wel durven. En die creativiteit hebben. Wanneer je die bal komt en je dan omdraait en je maakt een omhaal. Om dat te kunnen zien. Ja, een linkspoot is... Ja, voor mezelf, dat oogt toch allemaal net wat mooier, laat ik het zo zeggen. En ik heb wel eens momenten dat ik van hem kan genieten. Als ik zijn duels zie en hoe hij daarin met veel energie ingaat, dan vind ik... Dat moet eigenlijk de norm zijn voor hem altijd. En dat is ook een proces waar hij naartoe moet. En ja, dat vind ik wel mooi. En dan zit ik wel te genieten op de bank als ik dat zie. Normaal gesproken een wenkbrauw open, bebloed, hoofd. Ja, dat hoort een beetje bij een verdediger. Hè? Als je de strijd aangaat, als je duels aangaat. En dan kan het wel eens koppen tegen elkaar en dan kan je wel eens openleggen. En dan gaan er een paar krammen in en dan ga je gewoon weer door. En het mooie was van Marcos dat hij naar de kant even moest en dat hij zo snel mogelijk weer het veld in wilde. Hij had zelfs over een tulband. Hij stond zo aan die kant, dan doe je er maar een verband omheen en ik wil gewoon weer terug. En dat vond ik wel mooi om te zien. Hij is een gladiator aan het worden. Maar een hele goede gladiator is hij aan het worden. Hij moet aan alles fine-tunen. Maar dat hij daar gaat komen, daar ben ik 100% van overtuigd. Para mí Marcos es un luchador. Es un combatiente que no baja la guardia nunca. A mí me gusta decir que Marcos es un mariscal de campo. Es un pibe que vos lo ves jugar y a mí me llena de orgullo. Me llena de orgullo verlo jugar porque, no sé, me emociona. No, y él si sigue en la evolución que él está teniendo, yo creo que no muy lejos lo vamos a ver en la selección. Dando sus primeros pasos. Ya lo hizo en juveniles, pero en la mayor. Y bueno, sería algo lindo, algo para que él pueda seguir creciendo. Y bueno, conociéndolo a él, yo sé que no se va a conformar, que con lo que está logrando en Europa, así todo, va a querer seguir mejorando. Entonces, eso uno lo deja tranquilo en que él va a seguir creciendo y va a poder estar algún día en la selección, que es
es donde todos queremos llegar en su momento. Y yo creo que su techo pasaría con tener su oportunidad en selección nacional y poder seguir escalando en sus objetivos personales, ¿no? Por ahí él tenga ese deseo de seguir consolidándose en el fútbol europeo y seguir creciendo, seguir evolucionando. A Marco le veo un gran futuro, sí, le veo. Eso después se lo tiene que proponer él. Él tiene toda la capacidad, tanto hábil y mental como para hacerlo. Después está en uno. Por ahí hay jugadores que se conforman en el lugar donde está y dicen, bueno, hasta acá estoy bien, estoy en un equipo grande de Holanda, me quedo acá, por ahí me llaman o no a la selección. Si él se lo propone, yo creo que está para más, ¿no? Ik denk zeker dat hij naar het nationale team komt van Argentinië. En ik zit hem 100% in een van de top 5 leagues. Mi futuro, hoy lo veo acá en Feyenoord. Pase lo que pase, si yo me he quedado o me iba, creo que iba a ser lo mejor para mí y nunca estuve descontento acá, siempre estuve muy feliz y lo estoy. Espero que peleemos por cosas importantes, como lo dije antes, tener la posibilidad de ir a la selección argentina, que es mi sueño y ojalá Dios quiera se dé.